Gracias por continuar con nosotros en este su espacio Toda Venezuela. Está con nosotros Julio Chávez, diputado a la Asamblea Nacional, integrante de la Comisión de Medios Alternativos, Poder Popular. Poder Popular, correcto. ¿Cómo está? Buen día. Buenos días, Luis. Gracias. Bueno, hay varias informaciones que están relacionadas a la Asamblea Nacional durante estos días, ¿no? El tema del habilitante, uno de ellos. Hoy hay sesión en el Parlamento venezolano. Hay una nota por allí que publican algunos medios de comunicación que hace referencia al al ministro de Finanzas, Nelson Merentes, quien va a acudir el día de hoy a la Asamblea Nacional para exponer los proyectos de ley de presupuesto y endeudamiento. Ya se prepara el gobierno para la presentación de lo que va a ser la distribución de los recursos para el año que viene. Quisiera consultarlo sobre eso, ¿no? ¿Cómo se ve la expectativa en términos económicos, considerando la situación actual del país? Bueno, en efecto, como corresponde a lo que establece la Constitución y las leyes de la República, Luis, hoy le corresponde al ministro Merentes hacer la presentación, ¿no?, de lo que es el alcance, de lo que va a ser el objetivo, inclusive los montos del presupuesto de la Nación para el ejercicio 2014, ¿no? Y de igual manera, pues la incorporación de manera complementaria de una ley de endeudamiento precisamente para cumplir con lo que establece, en este caso, la ley. Y por supuesto que la expectativa es de que en el 2014, poco de acuerdo a lo que ha explicado el equipo económico, el propio presidente Nicolás Maduro, de lo que se trata es de salir, digamos, con más ímpetu, ¿no?, del proceso de crecimiento acelerado que se comienza a observar en la economía. Por supuesto que se aspira a un crecimiento mucho mayor al que obtuvimos en el último trimestre del año, recuperar en una buena parte las reservas internacionales, con la toma de decisiones importantes en materia de seguir controlando, ¿no?, el tema de la divisa y poner controles mucho más efectivos, mucho más, eficaces, pues vamos a lograr, equilibrar, ¿no?, las cuentas de la nación. Y por supuesto que este va a ser un presupuesto que va a estar orientado, como ha sido el signo de este gobierno, poniendo el acento en lo social, garantizando y preservando los programas sociales, los programas de inclusión, expandiéndolos en algunos casos, y por supuesto mirando, ¿no?, desde la visión de la pluripolaridad y la multipolaridad, en razón de esos convenios internacionales que nos han permitido, pues, un crecimiento interesante, a pesar de los efectos devastadores de la crisis del gran capital en algunos países de la eurozona, el caso de los Estados Unidos y otras economías que están siendo muy golpeadas por esta crisis, pero que sin embargo pues hemos logrado, ¿no?, capear y resistir, este temporal a partir, ¿no?, de la correcta aplicación de estas políticas económicas. Si alguien podría preguntarse, ¿no?, si se observa y se refleja en las cifras oficiales, crecimiento de la economía nacional, del Producto Interno Bruto del país, si se aprecia y se considera el tema del valor del precio del barril del petróleo, que está en un nivel óptimo, entiendo, para la República, por encima de los $100, ¿cuáles son los elementos que están torpedeando para que, la economía marche a un rumbo tal vez más satisfactorio para la población? Porque ciertamente se ven incrementos, pero hay gente que normalmente dice, bueno, se incrementa por un lado, pero por el otro lado el tema de la inflación viene y te quita. Entonces, ¿cuál es la solución para esa situación? Bueno, hay un fenómeno que se ha venido presentando, ¿no?, en lo que ha sido el desarrollo de la economía, de la política económica, que es que a pesar, Luis, de que se observa un crecimiento, ¿no?, del Producto Interno Bruto, no ocurre lo mismo con las fuerzas, no se expanden las fuerzas productivas de la nación, ¿no? ¿Qué significa esto, Luis? Que hay un alto componente del sector privado que precisamente se utiliza, ¿no?, las divisas en moneda extranjera, no precisamente para invertir en la producción, ¿no?, sino para aplicar, ¿no?, estos elementos nocivos como el acaparamiento, como la especulación, como la usura excesiva, y es lo que produce realmente una distorsión, ¿no?, en la economía del país. Por eso de lo que se trata, ¿no?, en esta fase de la revolución, por eso la justificación y la pertinencia de esta ley habilitante, Luis, es precisamente para poner controles mucho más severos, ¿no?, en el cadivismo, como lo ha denominado el compañero presidente Nicolás Maduro, y que indudablemente pues lo que plantea es que haya una mejor utilización de esos recursos en función de seguir consolidando el crecimiento del aparato agroindustrial del país. Esa actitud es
vamos a decirlo así, rentable. Es decir, que un grupo de empresarios digan, bueno, yo no voy a invertir, yo no voy a generar condiciones para que haya más empleo, para que haya más producción, para que esté mejor abastecido el mercado nacional. Eso es rentable, porque a mí me puede decir, bueno, si hay buenas condiciones, al comerciante lo que le interesa es invertir para reproducir sus ganancias, ¿no? Claro, pero entendiendo también que hay un componente social que es importante, Luis, ¿no? Y que esas inversiones deben ser orientadas hacia la productividad, hacia la producción, ¿no? Y no a incrementar, digamos, el capital de manera especulativa, de manera usurera, como ha venido ocurriendo con una buena parte del sector privado de la economía, ¿no? Sí, yo se lo planteo es porque se dice, bueno, que es que no quieren colaborar con el desarrollo productivo del país. Y se pregunta es, bueno, ¿no quieren colaborar por qué? O sea, ¿cuáles son las motivaciones para que no inviertan si hay recursos y si hay condiciones para el crecimiento de la economía? ¿Cuál podría ser el interés de los grandes capitales? Bueno, precisamente porque ellos actúan desde la lógica de acumulación del capital. Para ellos es ético, Luis, ¿no? El que ellos tengan más, acumulen más dinero, más capital a partir del poco trabajo. Es decir, no es un capital que surge de la producción, de lo que es la lógica del trabajo, sino que es precisamente de esa visión, pues, ¿no? Es la obtención de dinero fácil, ¿no? Es generar empleo, como dicen, pero especular, ¿no? Porque es que precisamente el tema de la corrupción y el tema de la usura, ¿no? Y de esa distorsión, porque realmente el componente del sector privado es determinante en esta economía, ¿no? Que no podemos decir que es una economía socialista, indudablemente que hay un mayor porcentaje del componente del sector privado. Bueno, este sector ha visto como más fácil, ¿no? Obtener entre 30 a 40 mil millones de dólares y solo exportar el 1.6%, como decía el presidente en la Asamblea Nacional, pues, ¿no? Y eso responde, pues, a esa cultura del facilismo, a esa cofradía, ¿no? de estos sectores que prefieren, digamos, colocar el capital, ¿no? En estas actividades especulativas, digamos, lo que llaman el capital golondrino, ¿no? Estas inversiones que son poco productivas, que generan poco, digamos, inversión social, pero bueno, que para ello está bien porque es la ética del capital. Lo que se trata ahora, como decía el presidente Nicolás Maduro, es superar, ¿no? Esa lógica del capital por la lógica del trabajo, para que realmente, pues, estos recursos se puedan invertir en la producción, en la productividad y seguir atenuando, ¿no? La desigualdad social, incrementando las políticas de inclusión, los programas sociales y al mismo tiempo, pues, atacar, ¿no? Eso que es orgánico y que es inherente al capitalismo, es la inseguridad, es la corrupción, es el desempleo. Bueno, todo eso que es inherente al sistema tiene que ser superado, Luis, desde la visión, ¿no? Como la planteó el comandante supremo y como la está desarrollando el presidente Nicolás Maduro en función de la construcción del socialismo en este siglo. Sobre el tema del habilitante, este es uno de los elementos centrales, el tema del desarrollo productivo. Decía anoche el presidente Maduro, no es la primera vez que lo dice, pero bueno, a partir de la ley habilitante, fortalecer las condiciones para la constitución de un modelo productivo distinto en el país. Pero hablaba por un lado del tema económico y por el otro también del tema ético. Y dentro de lo ético hablaba del tema de la corrupción. Ha habido varias acciones del Estado venezolano en semanas recientes, en los meses recientes. Una de ellas, la situación del alcalde de Valencia, la capital, bueno, exalcalde ya de Valencia, la capital del Estado Carabobo. Vamos a escuchar al presidente Maduro haciendo alguna reflexión y los comentarios del diputado Julio Chávez. Ahora, me llegaron un conjunto de sustentos y yo ordené una investigación a fondo. Y es muy amargo descubrir lo que iba descubriendo. Es amargo. Ustedes saben qué es la amargura, ¿verdad? Sentir amargo por aquí, escozor. Pero lo único que cura la amargura de descubrir la corrupción en gente que supuestamente está haciendo la revolución es la justicia a fondo. Y aquí no hay protegidos de ningún tipo, no hay protegidos, sencillo. Yo quiero agradecer al PSUV, a Diosdado Cabello, al Gran Polo Patriótico, por todo el apoyo que están dando contra la corrupción. Aquí no sale ni un diputado nuestro, ningún partido a decir, no, que el alcalde de Valencia, pobrecito, que déjenlo solo, no. Lamentablemente, se metió en eso, ahora que pague, que dé la cara y ahí está en la cárcel. Él y todos sus cómplices, mano de hierro con la corrupción. Lo dije y cada vez vamos a apretar más la mano con ese tipo de conductas y ese tipo de gente. Bueno, ahí está la posición firme del presidente de la República sobre este tema particular, pero en general sobre el tema de la corrupción.
Decía un dirigente de oposición recientemente que este hecho, la captura de este alcalde de Valencia, era una prueba de que no hacía falta una ley habilitante para combatir la corrupción. Que bueno, ahí está, se hizo la detención de un alcalde que estaba inmerso en hechos delictivos, en corrupción, y no hicieron falta nuevos instrumentos legales. ¿Qué diría usted sobre eso? No, fíjate que en primer lugar, Luis, es bueno decirle al país, ¿no?, que desde el 26 de julio al 3 de octubre han sido aprehendidos 278 funcionarias de diferentes rangos, de diferente nivel, por hechos de corrupción, ¿no? De modo que se corresponde, ¿no?, y somos consecuentes con el discurso y con la moral y la ética de atacar la corrupción esté donde esté, ¿no? Bueno, yo creo que en este tema de la corrupción, ¿no?, es muy difícil dar un debate, por ejemplo, en el Parlamento, Luis, cuando tú tienes una posición como la que tenemos, ¿no?, que automáticamente van a hacer solidaridad con sus corruptos, con sus delincuentes, que salen inmediatamente a protegerlos, aun cuando ellos se confiesen, ¿no?, públicamente que incurrieron en un delito ante el país, como por ejemplo el caso del diputado Juan Carlos Caldera, que por cierto ya el TCJ, digamos, admitió el antejuicio de mérito y le correspondió a la Fiscalía, pues, no, actuar y acusar en razón de este delito que confesó. Pero es que hay delitos, fíjate que hay situaciones que se han venido presentando, ¿no?, porque la corrupción ha venido, digamos, mutando, ¿no?, y hay delitos que no están recogidos inclusive en nuestro código orgánico, y además de eso hay delitos que son castigados digamos, muy sutilmente, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la corrupción, tú pudieras privar de libertad de acuerdo a la legislación, pero entonces los corruptos quedan con todos sus bienes intactos, en la mayoría, ¿no? Entonces, no, el presidente Nicolás Maduro ha dicho que hay que reformar, hay que revisar la legislación para que aquel delincuente, ¿no?, que se ha demostrado que incurrió en un delito de corrupción, que se apropió de fondos públicos, de bienes, etcétera, bueno, todo eso debe ser confiscado. Como pasa con narcotraficantes, por Como ejemplo. pasa con los narcotraficantes, ¿no? Entonces, allí realmente hay que hacer reformas muy profundas con este delito que se ha generado con el cadivismo, por ejemplo. No se trata, como decía el presidente Nicolás Maduro, de perseguir a los raspatarjetas propiamente, ¿no? Por supuesto que allí hay una situación irregular, pero hay que ir a fondo, es contra las mafias, las organizaciones que están detrás de este delito, que son los que han venido, bueno, masificando y han generado, pues, un desangramiento importante en las divisas del país. De modo que hace falta la habilitante, y no es la primera habilitante, es la quinta, Luis, que estamos solicitando. Eso está en la Constitución, en el artículo 203. De modo que el presidente no está haciendo nada, digamos, al margen de la Constitución, sino que lo que estamos es fortaleciendo la propia Constitución, creando, por supuesto, nuevas normas, nuevos instrumentos jurídicos para atacar con más fuerza y con más severidad el tema de la corrupción.